que lo que habíamos tratado Francisco y yo era hablar esencialmente de la revolución haitiana. Yo he trabajado el tema de la revolución haitiana sobre todo de una perspectiva, digamos, exterior. Es decir, no la historia en sí, la revolución haitiana, sino el impacto de la revolución haitiana en otros espacios cercanos y también espacios más distantes, en términos sobre todo emocionales, de las ideas políticas, de las doctrinas abolicionistas. Pero al mismo tiempo, a lo largo de mis trabajos, he desarrollado una idea propia de lo que fue este proceso revolucionario en el espacio de la colonia francesa de Saint-Domingue. Una cosa que me ha llamado siempre muchísimo la atención es la forma como ese proceso revolucionario estuvo íntimamente entrelazado con otros procesos revolucionarios, sobre todo en el espacio Caribe, pues obviamente también con la metrópoli francesa, pero también con otros espacios coloniales franceses en el mundo. Entonces, fíjense, voy a comenzar por allí. Voy a comenzar hablándoles un poquito de lo que era el Imperio Colonial francés, lo que llaman el primer Imperio Colonial francés, antes del proceso del periodo revolucionario, de lo que eran las Antillas francesas también en la víspera del proceso revolucionario, e intentando también hacer de vez en cuando algún paralelismo con las revoluciones hispanoamericanas. Hay quizá algo que debería decir antes de comenzar, es que hay una reflexión muy interesante que se está dando dentro de lo que es la historiografía de la Revolución Francesa. Digamos que la Revolución Francesa se está nutriendo muchísimo de lo que son sobre todo los estudios atlánticos, los cuales a su vez se han nutrido muchísimo de los estudios de las revoluciones, sobre todo de la revolución haitiana, y comienzan a aparecer desde hace unos años para acá trabajos que buscan estudiar la revolución francesa como un proceso de descolonización, e incluso hay una persona que fue el director del Instituto de Historia de la Revolución Francesa de París I, la describe como una suerte de guerra de independencias, ya que y eso voy a hablar un poquitico, ¿no? Para que veamos un poco por qué se está hablando de estas cosas y por qué se están aplicando estas visiones transnacionales de la Revolución Francesa. Atención, esto no es una idea mía, o sea, estos son cuestiones que ya se vienen diciendo desde hace tiempo, tanto en historia, Michel Gobel lo decía ya en un libro que lo publicó en el centenario de la Revolución Francesa en 1989, pero también en Nécessaire. En Nécessaire, desde hace mucho tiempo viene diciendo, estas son revoluciones, y él utiliza esta expresión, entrelazadas. Son revoluciones que no se pueden separar una de la otra. Bueno, de entrada nos ubicamos en el espacio, ubicándonos, señalando dónde quedan las colonias francesas en el Caribe, la colonia de Saint-Domingue, una colonia que queda al oeste de la isla de la Española, una colonia que fue cedida por España a Francia a finales del siglo XVIII, ya que los españoles, digamos así como que grosso modo, estaban hartos de los ataques de los corsarios, de los piratas franceses, ya que al norte de lo que es el territorio al oeste, lo que es el territorio de la isla de la Española, se encuentra la islita de la Tortuga, esa islita que aparece en todas las películas de piratas, ¿no? Se encuentra allí y es una islita estratégicamente importante para el acoso de los piratas corsarios, ya que por aquí pasaba la carrera de Indias española de regreso a Europa, y que venía de La Habana, antes estaba en Veracruz, y ahí es donde se reunían las riquezas de la América española. Bueno, es la parte occidental, si se quiere, de la isla, una región que está dividida en distintas provincias, pero digamos que la parte norte es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de esclavos, lo que se llama la Plaine du Nord. Son plantaciones sobre todo de caña de azúcar, y la parte sur es una región que concentra sobre todo plantaciones de café, así que no solamente es azúcar, porque a veces uno, como dicen los estudiosos de las West Indies, los británicos, hablan mucho de las Sugar Islands, y no son Sugar Islands, aquí hay una diversidad mucho mayor, es esencialmente azúcar, pero no solamente azúcar. Tenemos también en el Caribe, en el arco de las Antillas, tenemos diversas islas, pero el centro de gobierno
de las islas, de lo que se llaman las Islas del Viento, les Îles du Vent, era la ciudad de Fort Royal en la Martinica. Martinica era la sede de gobierno y también era la sede de la estación naval de las Islas del Viento. Tenemos entonces una estación naval y una gobernación en las Pequeñas Antillas y tenemos otra en la colonia de Saint-Domingue. Estas son también colonias de plantación con menos esclavos que Saint-Domingue, pero siguen siendo colonias de plantación con un porcentaje ampliamente superior a los de blancos y los sectores de color quebrado, como se llaman en los mundos hispanos, que en los mundos franceses se llaman los sans-mêlés o métis, como les llaman en otros sitios. Siempre estamos hablando de un porcentaje de un 80% de esclavos, un 15% de blancos y un 5% aproximadamente de sans-mêlés. La colonia de Saint-Domingue se destaca ya que en aquella época, estamos hablando de la víspera de la Revolución Francesa, llegó a tener casi 500.000 de esclavos. Es realmente enorme. Era una colonia que proporcionaba a Francia, digamos, más dividendos que a lo que a la época proporcionaba a España la colonia de la Nueva España, es decir, lo que sería México. Y de alguna manera los españoles, la Casa Borbón, recuerden que hay una transición después de la Guerra de Sucesión Española, cuando en 1717-19 se pasa de los Austria a los Borbones. Bueno, los Borbones de España van a intentar transformar el imperio colonial. Todo lo que se conoce como las reformas borbónicas tiene mucho que ver con esto, y el caso concreto de Saint-Domingue es un modelo que van a querer aplicar sobre todo en la isla de Cuba. Cuba va a ser la única colonia de plantación que va a tener España en el mundo, y eso va a tener mucho que ver con el modelo de Saint-Domingue. Pero este no es solamente lo único que pertenece al imperio colonial francés. Recuerden que el imperio colonial francés perdió muchísimo después de la Guerra de los 100 años. El Tratado de París del año de 1763 perdieron todo lo que era la Nouvelle France, o sea, todo lo que era los espacios francófonos del Canadá los perdieron a través de este tratado, pero mantuvieron una serie de territorios, entre ellos, por supuesto, las colonias francesas del Caribe, y lo que se llamaban los comptoirs de commerce, que eran las factorías comerciales, es decir, ciudades que tenían, digamos, contactos comerciales con los distintos hinterlands, con los distintos espacios internos y también con otros sitios de aprovisionamiento, por ejemplo, en Asia de especias. Tenemos, por ejemplo, en Gorea, la semi-isla, una pequeñita península que sobresale en Gorea, es un enclave importante del comercio francés de esclavos sobre todo. Tenemos las colonias de Pondichéry y la colonia de Charles-de-Nagore en el este y al oeste de la India, y tenemos también la isla de la Reunión, no la isla Maurice, porque esa la pierde en el tratado, que se convierte también en una colonia de plantación al estilo caribeño. Y esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ya que cuando uno estudia un poco la historia de la isla de la Reunión, es una estructura de colonia caribeña. O sea, realmente es una historia que huele a Caribe, ¿no? Cuando uno se mete a estudiar el caso o consulta trabajos que tienen que ver con la isla de la Reunión. Ok, al igual que en los años previos a las revoluciones hispanoamericanas y también la revolución que da nacimiento a los Estados Unidos en América del Norte, hay una serie de manifestaciones de descontento. Seguramente, bueno, conocen todos un poco la historia de las revoluciones hispanoamericanas. Los blancos criollos querían más derechos políticos, querían libertad de comercio, también tenían esclavos, como en todas partes los esclavos quieren ser libres, tenían las castas querían igualdad con los sectores de los blancos criollos. Bueno, algo similar existe en las colonias francesas, en todas las colonias francesas, desde la India hasta Saint-Domingue. Y todo esto va a explotar en tiempos de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa es un gran revolcón, ¿no? Y lo que se busca con este gran revolcón es reformar no solamente el reino de Francia, sino también reformar el imperio. Cuando se convocan los estados generales y se llama a hacer cahiers de doléances, que remitan cahiers de doléances las distintas provincias francesas, no estamos hablando solamente de las colonias francesas, de las provincias francesas del hexágono francés, estamos hablando del imperio.
Estamos recibiendo cahiers de doléances del Caribe, estamos recibiendo cahiers de doléances de Senegal, estamos recibiendo cahiers de doléances de la India. Es decir, todo eso está llegando primero a los Estados Generales y luego, más tardíamente, a la Asamblea Nacional. Y es fascinante porque uno ve aquí en estos cahiers de doléances elementos propios de los espacios caribeños y elementos que buscan, se oponen o quieren poner fin a la colonización. Porque ¿qué es la colonización? La colonización tiene que ver con una doctrina que inventa Richelieu en el siglo XVII, que después la retoma también el cardenal Cisneros, que establece que las colonias solo sirven para beneficiar a las metrópolis. Si no, como decía el mismo Richelieu, no tiene sentido tener colonias. Eso significa que las colonias quedan supeditadas a unas leyes especiales, a unos reglamentos especiales que impiden tener los mismos derechos políticos y las mismas libertades económicas que tienen los habitantes de la metrópoli. Por ejemplo, en las colonias francesas existe lo que se llama l'exclusif. L'exclusif, de acuerdo al pacto colonial francés, es, como dice el nombre, exclusividad de comercio. ¿De comercio para quién? Para los mercaderes metropolitanos. Esos mercaderes metropolitanos que han hecho la gloria y han generado tanta riqueza que han permitido el desarrollo de las grandes ciudades portuarias francesas. Todo lo que son los hinterlands de ciudades como Nantes, La Rochelle, Le Havre, Marseille, incluso Marseille, a pesar de que está en el Mediterráneo, también está vinculada a esta. Por supuesto que Burdeos. Todo el desarrollo de estos espacios tiene mucho que ver con esto y tiene mucho que ver sobre todo con un aspecto particular, que es a los productores de azúcar se les reserva la última faceta del proceso productivo, que es donde está el mayor valor agregado, que es cuando el moscabado, que es la sustancia viscosa que se produce al final del proceso productivo del azúcar, es refinada y es convertida en azúcar blanca o en azúcar refinada. O sea, hoy sería blanca, en aquella época quizás qué color tenía, pero en todo caso ahí es donde está la mayor riqueza, la mayor plusvalía de este proceso productivo. Esto va a generar una cantidad de problemas. Vamos a tener revueltas de los blancos de las islas en, por ejemplo, la isla de Martinica. Ya en 1717 hay una revuelta enorme en la isla de Martinica, no revueltas de esclavos, revueltas de blancos. Meten preso al gobernador, lo expulsan para Francia. Hay una situación similar también en la colonia de Saint-Domingue. Y estos son manifestaciones de descontento que están allí. Y eso va a aparecer luego en los cahiers de doléances. Tenemos también en estos espacios, sobre todo en África y en Asia, el monopolio comercial de las compañías. Las compañías comerciales, sobre todo la compañía francesa de las Indias Orientales. Se acuerdan que tanto los holandeses como los británicos tenían sus compañías. En el caso español solamente tuvieron dos compañías, la Compañía de La Habana y la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que también generó problemas. En Caracas, por ejemplo, hubo una gran rebelión también de blancos, productores de cacao, ya que en el año 1749 que se oponían precisamente a este monopolio. Es decir, es como una cara del colonialismo a la cual se oponen estos habitantes. Bueno, los cahiers de doléances que llegan de la India, que llegan de Senegal, son cahiers de doléances que se oponen al monopolio comercial de las compañías comerciales. Fíjense que es muy particular. Pero al mismo tiempo encontramos ya en estos cahiers de doléances las semillas que van a permitirnos después explicar los estallidos, sobre todo en el espacio franco-antillano. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Senegal, cómo los senegaleses se describen a sí mismos como franceses. Estamos honrados, muy orgullosos de ser franceses. Nosotros incluso nos opusimos a la ocupación británica y peleamos y perdimos gente y tal. No somos blancos, somos negros y mulatos, pero somos franceses. Eso lo dicen ellos en su cahier de doléances, un cahier de doléances absolutamente extraordinario. ¿Qué están pidiendo los métis? Pues son élites métis, como se llaman ellos, ¿no? Ellos están pidiendo el fin de la compañía francesa de las Indias Orientales. Algo similar vamos a encontrar también en la India. Están pidiendo desde Jean de Narvaez, están pidiendo las élites mestizas el fin del monopolio de las compañías de la compañía comercial de las Indias Orientales. Pero fíjense que están pidiendo el fin de estas instituciones, pero en el caso del Senegal no se oponen el fin a la esclavitud ni a la trata. Más bien dicen, nosotros nos ocupamos de la trata. Y la trata es fundamental para la prosperidad de la nación francesa. Un argumento que va a ser usado en distintos escenarios para apoyar el comercio de esclavos y que va a permitir que el comercio de esclavos se mantenga en el tiempo en los distintos escenarios. En el caso de las Antillas francesas es más complicado.
Es más complicado ya que los representantes de las Antillas no van a quedarse en las Antillas, sino que van a ir a Francia. ¿Y quiénes son los que van a ir a Francia? Esencialmente dos sectores. Por un lado, vamos a tener los grandes blancos, los habitants son los propietarios de habitación, lo que les da así una especie de estatus, así como eran los vecinos en los espacios hispanos. Y estos señores van a también a pugnar por el fin del exclusivo, de manera tal de que ellos puedan vender libremente sus productos. Ellos también van a pugnar porque se les otorguen mayores derechos políticos y que se creen en las colonias francesas, a imagen de las colonias británicas, asambleas coloniales que puedan verdaderamente gobernar en esos espacios coloniales. Eso ya lo tienen los ingleses desde hacía mucho tiempo. Y esto también tiene mucho que ver con el tema de las independencias. Ya estamos en la víspera de la independencia, de la Revolución Francesa. Ya tenemos el Tratado de París del 83 que permitió el reconocimiento de Estados Unidos como país independiente, y ellos también están jugando con eso. Es decir, si ustedes no nos otorgan esto, miren lo que le pasó a los colonias británicos en América del Norte. Van a perder las colonias de azúcar, las colonias de plantación que tenían en el Caribe, pues vamos a tomar el camino de la independencia. Y ellos no estaban jugando. Ellos no estaban jugando, porque más tarde vamos a ver cómo los plantadores blancos de la colonia de Martinica van a recibir, van a invitar con los brazos abiertos y van a firmar un acuerdo con los ingleses para que vengan a ocupar la isla en el año de 1793. Pero aquí estamos todavía antes, estamos en el año 1789, la transición hasta 1790. Estos señores van a formar lobbies, van a haber dos grandes lobbies de plantadores, uno reunido en un hotel señorial en Francia, una casa señorial en París, en la Plaza de la Victoria, es el Hotel Massiac. Estos señores van a actuar a nivel de la corte, pues todavía tenemos la corte de los 16, y vamos a tener otro grupo que va a actuar a nivel parlamentario. Se va a activar, por un lado, en primer lugar, en las Cortes, y por otro lado también se va a activar luego en la Asamblea Nacional, y van a pugnar en esta dirección. Y esta pugna es muy interesante, ¿no? Porque encontramos en los debates de las Cortes situaciones, hay una situación particular que me ha gustado, que es muy llamativa, y es cuando hay una discusión, un debate sobre la representación de las colonias. Entonces levantan la mano los representantes de los plantadores y dicen, no, nosotros tenemos que tener un número representativo también de los esclavos. Nosotros deberíamos representar a los esclavos. Y se levanta el conde de Mirabeau y dice, así, ¿quién representa ustedes a los esclavos? ¿Y por qué no también a los caballos, a los perros, a las vacas? ¿Cuál es la diferencia? ¿No son propiedades también? Y por supuesto que les corta la iniciativa y les impide poder tener una representación de los esclavos que sería enorme. O sea, puede haber una situación similar a la que se da en las Cortes de Cádiz, ¿no? En el debate de principios de 1811 con el tema de las castas y el tema de los indios. Fíjense, Mirabeau es el que interviene en este debate para poner coto a las aspiraciones de los plantadores. Y Mirabeau después se va a incorporar a un club político fundado por Jean-Pierre Rigaud, que va a ser el líder del movimiento de la facción de la Gironde en Francia. Y Jean-Pierre Rigaud funda un año antes una sociedad antiesclavista en Francia, la Société des Amis des Noirs. Esta Société des Amis des Noirs la funda en acuerdo con una sociedad equivalente que había sido fundada en el año 87 en Londres por William Wilberforce, y buscaba esencialmente el fin de la trata de esclavos. Entonces fíjense, tenemos por un lado los plantadores con estos lobbies, tenemos por el otro la Société des Amis des Noirs pugnando por los derechos, si se quiere, de los esclavos. Recuerden que en todas estas asociaciones esclavistas hay individuos que son más conservadores, individuos que son sumamente radicales. El caso de Inglaterra se ve muy claramente, por ejemplo, la diferencia entre William Wilberforce y Thomas Clarkson. Thomas Clarkson incluso era un revolucionario francés, prácticamente. Tenemos muchas tendencias, y ellos tienen pugnas entre sí. Fíjense, por ejemplo, que Robespierre nunca va a formar parte de la Société des Amis des Noirs, porque la Société des Amis des Noirs es esencialmente un club político de la Gironde, mientras que Robespierre es el líder del Partido de la Montaña. Pero eso no impide que en las distintas asambleas que van a funcionar en aquella época, él intervenga a favor de los esclavos, en contra de la trata, y a favor de otro tema que es fundamental: los derechos de los que se llamaban en la época de las Antillas los gens de couleur.
los gens de couleur o gentes de color es una expresión que no existía antes. De acuerdo al Código Negro francés sancionado por Luis XVI en el año de 1685, no existía gens de couleur. Todos aquellos individuos, niños y niñas, que hubieran nacido de una madre, de un vientre libre, es decir, de una mujer que fuera de condición libre, y que estuviera casada con un padre francés, tenían el derecho a ser súbditos franceses. Es decir, con los individuos mezclados de las Antillas francesas no se había metido nadie. Y de repente, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, comienza un proceso discriminatorio que empieza a quitarle privilegios a los sectores de Saint-Méry. Esto tiene mucho que ver con el impacto de una especie de racismo científico precoz que viene ya desde finales del siglo XVIII con algunas teorías de lo que llamaba la gran cadena de la creación de finales del siglo XVIII, pero tiene que ver sobre todo con el surgimiento de una nueva sociedad, de sociedades nuevas de plantación, esencialmente binarias, y con el recrudecimiento de la estigmatización de lo negro debido a ese proceso de surgimiento de sociedades de plantación. Es decir, el estereotipo del negro como equivalente a esclavo va a afectar de manera determinante la percepción de alteridad que se tiene en estas sociedades, y eso, asociado a estas nuevas ideas, es lo que vamos a encontrar entonces en estas manifestaciones de discriminación creciente que no existían anteriormente. O sea, es un proceso casi que invertido al que encontramos en los territorios hispanos, ya que en los territorios hispanos vemos como la noción de calidad es una noción que existe desde antes y que luego, digamos que se ve afectada en la época de las independencias ante el avance de la ciudadanía. Aquí no, aquí eran iguales, eran súbditos, y de repente empieza la discriminación. Y eso es lo que ellos reclaman cuando comienzan los estados generales. Ellos dicen, nosotros somos tan súbditos como cualquier hijo legítimo de francés. A nosotros no nos pueden quitar este derecho. Y de hecho, aún más, recuerden que durante la Revolución Francesa tenemos el sancionamiento de una constitución basada en el principio de la ciudadanía activa o la ciudadanía censitaria. Un principio inventado por Sieyès y otros teóricos que establecía como principio básico para poder ser elector el hecho de poseer propiedades. Es decir, un principio material de ciudadanía. Y estos señores dicen, nosotros somos propietarios. Y no solamente somos propietarios, somos gente inmensamente rica. Efectivamente, al sur de Saint-Domingue existía una élite de gens de couleur, que eran individuos cuarterones esencialmente. Recuerden que son categorías que viajan, no solamente en los espacios hispanos conseguimos mulatos, cuarterones, tercerones, no, existen de mulatos, de tiercerons, de cuarterons, y las colonias británicas también, de mulatos, quadroons, octroons, que encontramos en todos estos espacios. Son sociedades muy parecidas. Estos señores no solamente son propietarios de grandes plantaciones, tienen cientos de esclavos en estas plantaciones, sino que también tienen casas señoriales en Francia. Son tipos que tienen castillos en Francia. Piensen en Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, hijo del general Dumas, un cuarterón de Saint-Domingue. Y así hay varios. Pero estos señores, en primer lugar, antes que comience todo este, como dicen aquí, quilombo, ¿no? Pues los señores van a ir a Francia, va a ir a una diputación en Francia diciéndole, nosotros somos súbditos franceses. Y le van a regalar un barco a Luis XVI. Cuando comienza la Revolución Francesa, ellos empiezan a hacer lobby, se acercan primero al lobby de los tratadores blancos, pensando que pueden hacer causa común. Pero estos señores, por razones obvias, veían a estos individuos como individuos inferiores precisamente por su ascendencia parcial africana, van a negarse a hacer un frente común, y estos señores entonces se van a acercar a la Société des Amis de Noir. Se produce una alianza entre la Société des Amis de Noir y los representantes de los gens de couleur en Francia. Una alianza que era completamente inesperada, porque el objetivo principal de la Société des Amis de Noir era luchar contra el comercio de esclavos. Pero ¿qué pasa? Muchos de los representantes, de los revolucionarios más radicales, venían precisamente de ciudades, eran burgueses que venían precisamente de ciudades como La Rochelle, Bordeaux, Nantes, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Cuando son burgueses, tienen intereses en el comercio atlántico, tienen intereses en la trata de esclavos, así que la trata de esclavos era prácticamente
imposible abolirla en el marco del proceso revolucionario francés, o por lo menos en el marco de esos primeros años del proceso revolucionario francés. Este es, digamos que, el primer elemento que hay que subrayar. El primer elemento que hay que subrayar, ya que ese debate que se va a generar entonces, son dos debates paralelos. No el debate de abolición de la esclavitud, el debate de la ciudadanía de los mulatos y el debate sobre los derechos políticos de las colonias. En primer lugar, vamos a tener la Asamblea Nacional va a sancionar a principios del año de 1790 un decreto que establece la creación de asambleas coloniales en las colonias francesas. Pero hay un pequeño problema, el mismo Mirabeau lo señala en la Asamblea Nacional. Debemos establecer bien claramente cuál es el perfil de estos señores, de los que pueden integrar, de los que puedan ser electores. No podemos quedarnos solamente en un perfil ambiguo de ciudadano activo. Y los plantadores se oponen. Cuando llega este nuevo decreto a los espacios coloniales, comienzan los problemas. Estamos a mediados del año 1790. Vamos a pensar las colonias como un todo. Se convocan elecciones para formar las asambleas coloniales y los problemas comienzan no en Saint-Domingue, los problemas comienzan en Martinique. En Martinique se produce un enfrentamiento en la ciudad nórdica de Saint-Pierre entre milicianos mulatos y miembros de las guardias nacionales. Creo que mueren, son 14 mulatos asesinados en las calles de Saint-Pierre y comienza una guerra civil. Una guerra civil esencialmente entre estos dos sectores, entre los sectores radicales blancos y los sectores mulatos. Después se va a complejizar, no puedo hablar de esto, pues sería mucho más largo, pero lo interesante es que este es el inicio, esta es la primera chispa que inicia ese gran incendio que va a abarcar todas las colonias francesas. Enseguida vamos a encontrar un conflicto similar en Guadalupe y enseguida vamos a tener también un conflicto similar en Saint-Domingue. En Saint-Domingue va a comenzar una verdadera guerra civil encabezada por uno de estos diputados o delegados que han ido a Francia para exigir derechos igualitarios para los gens de couleur, un señor que se llamaba Vincent Auger, un cuarterón de Saint-Domingue. Y este señor va, ante la imposibilidad de que se pudiera reformar el sistema en Francia, va a ir a Saint-Domingue y va a iniciar un levantamiento armado. Este señor finalmente pasa al lado español para refugiarse, los españoles lo arrestan y lo entregan a las autoridades francesas, quienes lo ejecutan de manera cruel en la rueda en la ciudad de Cap-Français. Entonces tenemos esta situación por ese lado. Esto también genera conflictos en otras partes. Les pongo el ejemplo de la ciudad de Chardonnay en la India. En la India tenemos también la formación de la asamblea colonial. Y vamos a tener un conflicto parecido entre los métis, que eran las élites, y los sectores topaz. Los topaz eran individuos esencialmente musulmanes o hindúes que se habían convertido en cristianismo, o eran mestizos que eran considerados como racialmente inferiores, pero que podían tener mucho dinero. Y de ahí se da la misma discusión. ¿Cómo nos pueden a nosotros quitar la ciudadanía activa si nosotros somos propietarios? Bueno, casi estalla una guerra civil y finalmente la asamblea colonial decide aceptar a algunos representantes topaz. Y al aceptarlos, impide que se genere una guerra civil en la India, por las mismas razones que se estaban dando las guerras civiles en el Caribe francés. Fíjense, son grupos distintos, pero están actuando de una manera muy parecida. Bueno, por otro lado, en el marco de este gran conflicto en Saint-Domingue entre mulatos y blancos, de manera absolutamente inesperada, porque este es un aspecto importante del proceso de la revolución de Saint-Domingue y de los entrelazamientos con Francia, es la gran rebelión de esclavos de agosto-septiembre del año 1791. Una revuelta que comienza por un ritual vudú en una pequeña colina en el norte de Saint-Domingue y que va a ser una revuelta enorme. Y seguro que alguna vez han leído sobre esto. Estamos hablando de 80.000, 100.000, los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo. Pero es una rebelión de esclavos que es una rebelión de esclavos tradicional. Es enorme, la más grande de la historia del mundo, pero es una rebelión de esclavos que responde a la resistencia tradicional de los esclavos. No hay elementos en ninguna parte de las ideas políticas modernas. Ahí no estamos hablando de república, ahí no estamos hablando de ciudadanía, ahí no estamos hablando de absolutamente nada.
Estamos hablando de un levantamiento contra los blancos, contra el yugo esclavista, para poner fin a esa situación de servidumbre que estaban viviendo, pero enorme. ¿Por qué también es enorme? Porque tenemos la colonia en la cual hay mayor cantidad de esclavos, y es en la región donde se concentra más, es en el norte, en la región de la Plaine du Nord. Siempre esto pasa. En Cuba la mayor cantidad de las revueltas de esclavos eran en Matanzas, donde se concentran también los esclavos en la isla de Cuba. Bueno, esta situación comienza como una revuelta de esclavos tradicional, pero con el pasar del tiempo se va a politizar. Con el pasar del tiempo se va a politizar, van a surgir liderazgos que van a abrazar las ideas republicanas, y ahí vemos entonces una toma de conciencia política muy interesante que nos va a llevar en otra dirección. Esto lo retomo ahora dentro de unos minutos. Bueno, estas imágenes que están acá, era para mostrar el código negro, el escudo de la Compañía de las Indias Orientales, y estos son élites de color de Saint-Domingue. Este es un pintor que se llama Agostino Brunias, creo que es danés, que tiene una serie de pinturas del Caribe que son realmente fantásticas, de finales del siglo XVIII. Bueno, para seguir un poco, fíjense que para poder entender lo que pasa en un sitio y otro, hay que hablar de todo a la vez, ¿no? Porque si no, uno no se puede explicar ninguno de estos fenómenos. Entonces, fíjense, tenemos entonces la guerra civil en todas las Antillas, este levantamiento de mulatos que termina con la ejecución de Vincent Ogé en Saint-Domingue, la gran revuelta de esclavos del año de 1791, una revuelta de esclavos que por primera vez en la historia no puede ser controlada. Todas las revueltas de esclavos, sin importar qué tan grandes fueran, siempre habían sido controladas. Esta es la primera vez que los esclavos no pueden ser arrestados y ejecutados de manera sumaria. Aquí no, aquí se fueron para la montaña, muchos otros pasaron al ejército español. Hay muchos negros libres, negros y marrones, esclavos de plantación que se levantan contra los franceses, que van a pasar al lado español, a Santo Domingo, y van a ser aceptados por las fuerzas españolas como combatientes auxiliares, como soldados auxiliares del ejército español. Bueno, todo el debate en torno a la ciudadanía de los gens de couleur en marco de la Revolución Francesa va a llevar al sancionamiento de una ley, esta vez por la Asamblea Legislativa, en el año de 1792, en mayo del año de 1792, que otorga finalmente derechos políticos a los gens de couleur. Esto es enorme. Esto es enorme, ya que tenemos una primera ley que se está nutriendo de manera recíproca de lo que está pasando en las colonias. Es decir, hay una suerte de racialización, si se quiere, de la migración francesa en relación con lo que está pasando en las colonias. Recuerden que yo pienso siempre en esto, lo que decía Eric Hobsbawm, ¿no? Que él decía, Francia nace en la batalla de Valmy, ¿no? Aquella batalla célebre en la cual venían bretones, venían occitanos, venía gente alsacianos, qué sé yo, y no hablaban francés, hablaban sus lenguas locales, pero al unirse, imaginariamente iban creando una identidad de la nación, ¿no? Y todo ello en defensa de la naciente república. Bueno, aquí estamos incluyendo un elemento también racial dentro de lo que es el imaginario nacional francés, y esto va a traer manifestaciones muy claras algunos años o algunos meses más adelante. Bueno, todo el debate en torno a los derechos de los mulatos, a los gens de couleur, da entonces lugar a este primer gran decreto, o este decreto del año de 1792. A finales del año 1792, como ustedes saben, se produce la caída de la monarquía, la instauración de la república, el inicio de la guerra de la Francia republicana contra las potencias monárquicas europeas reunidas en torno a la primera coalición. Y otro aspecto importante, uno de los teatros de guerra más importantes es el Caribe. Una de las primeras cosas que hacen los británicos es enviar una armada y 20.000 hombres al Caribe. O sea, los británicos envían 20.000 hombres a pelear a las Antillas Menores y a Saint-Domingue. Inmediatamente cae Martinica, los británicos invitados por los plantadores blancos de Martinica, también cae la isla de Guadalupe y cae la mitad de Saint-Domingue, toda la mitad sur,
y el norte, Mont-Saint-Nicolas, en manos de los británicos, mientras que los españoles invaden por la parte este y se apropian de gran parte de todo lo que es la Plaine du Nord. Es decir, tenemos allí un conflicto en el Caribe importante, en el cual hay esencialmente esos tres actores: españoles, británicos y franceses republicanos. En este escenario de conflictos, estamos en junio del año de 1783, en este escenario de conflictos tenemos en Saint-Domingue un enviado por la Convención Nacional que era miembro de la Société des Amis de Loire, que era Léger Félicité de Sonthonax. Léger Félicité de Sonthonax, ante esta situación de enfrentamiento, de guerra civil entre franceses, entre mulatos y blancos, etc., y de invasión foránea de potencias enemigas, decide sancionar un decreto de libertad para todos aquellos combatientes de color, exesclavos o esclavos, que quieran unirse a las fuerzas republicanas. Aquí se va a producir algo que es una situación que debemos entenderla también en un sentido amplio, ya que en muchas ocasiones los esclavos en distintos escenarios malinterpretaban las noticias que llegaban de Europa, y cualquier mecanismo, cualquier decreto, cualquier real orden, en el caso español, que tuviera que ver con esclavitud o con el estatus de los sectores subalternos, era muchas veces interpretado como una medida abolicionista, y que eran las autoridades locales, que eran los amos, quienes se negaban a cumplir la voluntad real. Bueno, aquí está pasando algo parecido. Este decreto de Sonthonax es mal interpretado por los combatientes de color, quienes van a pensar que se trata de una abolición universal de la esclavitud, y van a comenzar a sumarse en grandes cantidades al ejército republicano. Ese va a ser un giro importantísimo dentro de lo que son los conflictos de Saint-Domingue. Y también en Guadalupe, ahora vuelvo al caso de Guadalupe. Esto va a generar uno de los momentos cruciales y de mayores enfrentamientos y más dramáticos de los conflictos revolucionarios en Saint-Domingue. Va a haber un sitio de la ciudad de Cap-Français, donde van a llegar despavoridos todos los blancos que habitaban esa región, y van a huir alrededor de 10.000 personas hacia los Estados Unidos. En esa época, todo lo largo de la revolución de Saint-Domingue, vamos a tener alrededor de 40.000, de una ola migratoria de 40.000 personas. 30.000 aproximadamente van a llegar al oriente cubano, 10.000 se van a dirigir a los Estados Unidos, vamos a tener alrededor de 1.800, 2.000 en la isla de Jamaica, y después en distintas partes del Caribe vamos a encontrar también emigrados por todas partes. Un fenómeno muy parecido al que se da en Europa durante también tiempos de la Revolución Francesa, la migración aristocrática, que llama la historiografía de la Revolución Francesa. Pero ante esta situación de apoyo masivo de los esclavos, a Sonthonax en agosto se le ocurre, bueno, vamos a formalizar esto. Ya es una situación de facto, vamos a formalizar la abolición de la esclavitud. Y eso es precisamente lo que hace. Hace público un decreto de la abolición por parte de la República Francesa de la esclavitud, y todos los antiguos esclavos se convierten entonces en ciudadanos, en nuevos ciudadanos, como le llamaban en aquella época. Inmediatamente, cuando la noticia llega a Francia, que estamos en un periodo de radicalización en Francia. Recuerden que la abolición de la monarquía, la instauración de la república, lleva a la consagración o a la llegada al poder del Partido de la Montaña, encabezado por Guizot, y comienza una persecución política que va a llevar a la guillotina a muchísimos miembros del Partido de la Gironde. Y en esta situación de radicalización que se está dando en Francia, llega la noticia de la abolición de la esclavitud en Saint-Domingue, y se decide de manera prácticamente unánime de apoyar esta medida, y entonces la Convención Nacional Francesa abole la esclavitud en febrero del año de 1794, pero siguiendo lo que había pasado en Saint-Domingue. Entonces esto es lo que yo les digo, ¿no? O sea, no estamos hablando no se puede entender esto sin saber lo que pasa a un lado y otro del Atlántico, ¿no? Es a mediados de ese año llega el primer diputado de color negro a París, que es el señor Belly. Este señor va a ser recibido en la Asamblea Nacional con vítores, en la Convención Nacional con vítores. Va a dar un discurso también en lo que era el Templo de la Razón, que es la Notre Dame, que ha sido laicizada como un templo republicano. Entonces va a haber un gran fervor revolucionario en Francia, ya que estamos hablando acá de la universalización de la revolución.
tan simple como eso. Ya no estamos hablando de una revolución que atañe solamente a los ciudadanos franceses o las poblaciones europeas, sino que está yendo mucho más allá. De ahí que se está hablando entonces que también podemos estar ante un proceso de decolonización y a veces con rasgos de procesos independentistas. A partir entonces de este año, estamos en el año de 1794, tenemos estos dos grandes elementos en manos de la República Francesa: la igualdad para los gens de couleur y la abolición de la esclavitud. Y lo van a usar de manera muy hábil, sobre todo en Guadalupe. En la isla de Guadalupe va a llegar un personaje que es uno de los personajes más carismáticos o interesantes del periodo, que es el agente Victor Hugues. Victor Hugues, para aquellos que han leído El siglo de las luces, saben de qué estoy hablando, ¿no? Victor Hugues es de León Carpentier. Victor Hugues es un personaje que va a volver luego, en nombre de Napoleón, a reinstaurar la esclavitud en Cayena. Pero en este momento llega con estas dos armas, si se quiere, les digo armas no porque es un capricho, los británicos lo ven así. En el Parlamento británico se habla de los franceses están usando esto como armas, y eso va a tener un impacto negativo sobre las discusiones sobre la abolición de la trata en el Parlamento británico, pero de eso no estamos hablando. Va a llegar Victor Hugues y va a lograr expulsar a los británicos de la isla de Guadalupe, va a instaurar la soberanía de la República sobre Guadalupe y va a utilizar estos dos decretos para reforzar su ejército y formar una flota de corsarios con tripulaciones de ciudadanos de color. Tenemos entonces alrededor de 172 barcos, según las estimaciones de una colega, 172 barcos con tripulantes mulatos y negros, individuos que son oficiales, porque una de las cosas que hace la República es eliminar los límites de grados militares para los sectores subalternos. Si conocen el caso hispano, sabrán, por ejemplo, que los pardos no podían pasar del grado de capitán. Y vamos a encontrar ya a partir de aquí individuos que comienzan a llegar incluso al grado de general. Esto va a tener un efecto enorme, ya que Victor Hugues, estos barcos, estos corsarios republicanos, van a comenzar a circular por el Caribe, a atacar a los barcos españoles, a atacar a los barcos británicos, a atacar a los barcos neutrales estadounidenses, lo que va a generar un conflicto con los Estados Unidos. Y van a hacer algo que quizás es mucho más extraordinario, que es difundir la buena palabra de la revolución, difundir la noticia de que los franceses han abolido la esclavitud, difundir la noticia de que los franceses han declarado la igualdad para los gens de couleur, que todos son ciudadanos. No es por azar que encontremos en el año de 1795 en todo el Caribe alrededor de 15 conspiraciones, revueltas de esclavos, conatos de revueltas de esclavos y de pardos. También lo encontramos en Río de Janeiro, hay uno también incluso aquí en Buenos Aires, y todo esto tiene que ver con esta difusión de la buena palabra revolucionaria, pero no estamos hablando de los derechos del hombre, no estamos hablando de todas las medidas tomadas por las distintas asambleas metropolitanas en relación a Francia. Estamos hablando esencialmente de estas dos medidas. Y por eso es que después vamos a encontrar, por ejemplo, en Bahía, en Pernambuco, en Coro, en Venezuela, que están hablando de la ley de los franceses. Algo muy ambiguo, algo que a veces no se entiende muy bien y que muchas veces lo utilizan como amenaza para darle miedo a los blancos. Pero les llega la noticia. Les llega la noticia. Si fueran solamente los derechos del hombre, a lo mejor no tendría tanto sentido. Pero aquí estamos hablando de algo concreto, de la Declaración de Igualdad para estos señores, y estos señores se parecen a mí, se parecen al mulato que vive en Pernambuco, se parecen al esclavo que está en Bahía. Entonces, a partir de ese momento, seguimos en el año 1795, se da también un nuevo giro. En el año 1794 cae el régimen del terror de Robespierre, en el marco de lo que es la revolución, la feliz, ¿no? Como le llamaba Thomas Paine, la feliz revolución del termidor, que pone fin al terror y comienza lo que es el régimen del directorio ejecutivo algunos años más tarde, y luego sobre las puertas del consulado a la llegada del primer cónsul Napoleón Bonaparte al poder en Francia. Esta revolución del termidor va a comenzar a ver los ideales radicales sans-culottes y jacobinos como algo negativo, ya que ellos fueron los que generaron el terror y los desastres en las colonias francesas, sobre todo en Santa Marta. O sea, se va a señalar con el dedo a estos ideales
Y de hecho los termidorianos lo que querían era eso, retomar las riendas de la revolución que habían sufrido una deriva durante la época de Robespierre para seguir haciendo las reformas que tanto necesitaba el imperio francés. El problema es que aquí también hay una deriva, ya que cuando llega después de la revolución del termidor, comienzan a llegar a Francia de vuelta los migrantes aristócratas. Y se produce un terror blanco, una serie de conflictos, persecuciones contra los antiguos miembros del Partido de la Montaña. Y junto con estos emigrados aristócratas también vuelven plantadores. Plantadores que habían muchos en los Estados Unidos y vuelven a Francia. Y comienzan a reunirse alrededor de la figura de Napoleón, principalmente a través de su pareja, de Joséphine de Beauharnais, que es la Martinica. Esta señora no solamente trae la moda de los vestidos exóticos del Caribe, con los sombreros y tal, no, también trae una nueva corte. Y en esta corte entran individuos como Moreau de Saint-Méry, que era un intelectual, plantador, que había publicado varios trabajos y los había publicado en Estados Unidos y tal, sobre la historia de las colonias francesas. Y estos señores comienzan a hacer un lobby alrededor de Napoleón y comienza a surgir la idea de que es necesario volver atrás. Es necesario, como dice un historiador francés que se llama Bernard Guénon, es necesario volver a la normalidad. Una normalidad que existía antes de 1789, es decir, anular la abolición de la esclavitud, anular el decreto de igualdad para los gens de couleur. Esta situación llega a oídos de los líderes, de lo que comienza a ser el embrión de lo que será después la Armée indigène, la armada indígena de las islas francesas. Ya que vamos a tener en Saint-Domingue y en Guadalupe una situación particular. Tenemos en Saint-Domingue el encumbramiento de Toussaint Louverture como el hombre fuerte, que se va a convertir en gobernador de por vida de Saint-Domingue, de acuerdo a una constitución que se sanciona en 1801 y que establece claramente la igualdad para todos los habitantes de la isla y la abolición para siempre de la esclavitud. Y tenemos también a un mulato en la isla de Guadalupe, que se llamaba Marlois Pelage, quien también se convierte en el hombre fuerte de esta isla. Esta situación que hubiera dos personas de color dirigiendo estas dos colonias, se supone que Martinica sigue en manos de los británicos. Ahí no se abolió la esclavitud, ni llegaron los derechos, el decreto de igualdad para los gens de couleur. Esta situación era totalmente inaceptable para Napoleón y comienza a generarse un plan. Hay un historiador estadounidense que se llama Thomas Ott que describe este plan como si fuera lo llama un proyecto tipo caballo de Troya, ya que se intenta de alguna manera engañar a estos líderes de color de las colonias, pero detrás de ello las instrucciones que da Napoleón eran muy claras: matar a todo habitante de color mayor de 13 años porque se consideraba que era irrescatable, o sea, no se podría confiar en esas personas. Envía un ejército que va a llegar a Guadalupe y otro ejército que va a llegar a Saint-Domingue. Con estas instrucciones logran desarmar a algunos combatientes de color, arrestan a Toussaint Louverture y muchos de ellos comienzan a sospechar de lo que está pasando allí y comienzan un levantamiento armado, una unión, porque estaban divididos los negros y los mulatos. Había habido incluso una guerra civil entre Toussaint Louverture y André Rigaud unos años antes, que era un líder de los mulatos. Vuelven a unir fuerzas en contra de las fuerzas napoleónicas. Comienza un combate, digamos, la faceta más cruenta de lo que serán los conflictos revolucionarios franco-antillanos en Guadalupe y en Saint-Domingue. Martinica había sido devuelto a Francia por el Tratado de Amiens, pero ahí no hubo mayores conflictos, ya que, como les dije, no se había abolido la esclavitud allí, ni se había introducido el decreto de igualdad para los mulatos. En el caso de Guadalupe, el ejército va a triunfar. Y hay algo que sucede en Guadalupe que subraya un historiador estadounidense que se llama Laurent Dubois, que él sostiene que es en Guadalupe donde se retira la franja blanca a la bandera francesa, lo que va a ser después la bandera haitiana, ¿no? La bandera de la República Haitiana, y que luego son los que logran escapar de Guadalupe y que van a Saint-Domingue los que llevan este símbolo para establecer que esta nueva nación que se separa de Francia es una nación que va a estar formada esencialmente por negros y mulatos. Este es un aspecto que es muy interesante de este periodo, ya que
no estamos hablando de independencia de estas colonias. Tanto Mauro Pelage como Toussaint Louverture sostienen que los verdaderos representantes, quienes verdaderamente comulgan con los intereses de la República, son ellos, y que es Napoleón quien está traicionando la República. Y eso lo encontramos, es una argumentación que encontramos en las cartas, los intercambios, ¿no? Hay unos intercambios epistolares muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Toussaint Louverture le escribe a Napoleón y le describe como el primero de los blancos, ¿no? Y él se describe como el primero de los negros, ¿no? Pero en todo caso, este conflicto que dura entre el año de 1802 y diciembre del año 1803 va a terminar con la capitulación de las fuerzas francesas. Las fuerzas francesas se van a ver afectadas también por la fiebre amarilla, van a morir muchísimos por fiebre amarilla. Hay barcos incluso que anclan en Port-au-Prince y son infectados por los mosquitos y tal, y se mueren prácticamente todos. Hay un regimiento, por ejemplo, de polacos que venía en uno de estos barcos del cual solamente queda un grumete, se mueren todos los combatientes que vienen allí. Y ante esta situación, pero también ante la resistencia y el embate de las fuerzas de la armée indigène, pues finalmente tienen que capitular. Y esto lleva entonces a la independencia de Haití y el establecimiento de la República Haitiana el 1 de enero del año de 1804, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos aquí este proceso, ¿no? Que les he explicado, un proceso entrelazado. Fíjense todas las cosas que pasan a un lado y otro del Atlántico, y el impacto de esto no se queda bien. Yo no sé si puedo hablar todavía un ratito más. ¿Sí? Okay. No está muy largo esto, ¿verdad? Sí, bueno, un poquito ya. A ver, ok, voy a hacer breve. El impacto de lo que pasa allí tiene múltiples facetas. Por un lado hay un impacto sobre los sectores subalternos y racializados en términos de entusiasmo, en términos de modelo. Miren lo que están haciendo los hermanos franceses, nuestros equivalentes franceses, vamos a hacer nosotros algo parecido. Y eso es esencialmente lo que pasa en el año de 1795, pero eso no se queda ahí. Eso lo vamos a encontrar a lo largo del tiempo. Y eso lo vamos a encontrar sobre todo en los pardos. Por ejemplo, los pardos en Brasil, en lo que es Pernambuco, Bahía, Sergipe, toda esta región al este de Brasil, vamos a ver cómo los pardos van a recordar la lucha de los Jean de Couleur franceses por sus derechos, y cómo a través de una república se pudo llegar a un sistema igualitario en aquella época, pero que fue frustrado por otras razones. Ellos lo van a plantear. Vamos a tener también casos de cómo hay una toma de conciencia también de sectores esclavos, sectores libres, en distintos escenarios donde van a pedir, basados en lo que había pasado en Saint-Domingue y lo que había pasado en las Antillas Francesas, derechos civiles. Aquí en Mendoza, en el año 1812, sucede una situación de este tipo. O sea, no se queda solamente en un impacto solamente del año de 1795 y después de 1804 con la independencia, sino que vamos a encontrar muchas otras manifestaciones a lo largo del siglo XIX en distintos escenarios, desde la América Española, pasando por Ciudad del Cabo en Sudáfrica, pasando por la Reunión, etc. Por otro lado, eso sería, digamos, desde abajo, ¿no? Desde el punto de vista de los sectores subalternos y racializados. Desde arriba tenemos también múltiples manifestaciones y reacciones en relación a Saint-Domingue. Por un lado, tenemos lo que sería un giro emocional. O sea, esto es un trauma. O sea, lo que pasó en Saint-Domingue es un verdadero trauma. Es una antigua colonia, la colonia más rica del mundo, que se ha convertido en una república liderada por negros y mulatos. Absolutamente increíble, ¿no? A ojos de los blancos de las distintas regiones, incluso desde los europeos. Para los blancos que habitaban el espacio caribeño, esto se va a manifestar en términos de temor. Y este temor va a llevar al agravamiento
de la legislación. El caso más claro, o los casos más claros, son Estados Unidos y la India. En Estados Unidos vemos como de manera muy clara, sobre todo a partir del año 1801, 1802, ya que hay en Charleston, en Richmond, en distintas partes del sur de los Estados Unidos, manifestaciones de rebeliones de esclavos, con actos de rebeliones de esclavos, rumores de rebeliones de esclavos asociadas con Saint-Domingue, y esta asociación vinculada al tema ideológico de la Revolución Francesa, vamos a ver cómo se va a agravar la legislación, no solamente la legislación que tiene que ver con, por ejemplo, con las emancipaciones de esclavos, sino también de los derechos de los esclavos libertos y también de los individuos mestizos, digamos mulatos, que viven en estos espacios. Se establece, por ejemplo, la expulsión del territorio de todo individuo emancipado, so pena de ser inmediatamente esclavizado. Si uno liberaba un esclavo, por ejemplo, en Carolina del Norte, si no salía a los 3 días, pues volvía a reducir la esclavitud, ese tipo de cositas, ¿no? Encontramos el otro caso, es la India, que es así como que a mí cuando lo estudié me pareció absolutamente inesperado, no me esperaba encontrarme aquello. En la India era una colonia, no era una colonia, estaba bajo la égida de la Compañía Oriental Británica, ¿no? de las Indias Orientales Británicas. Y allí los súbditos británicos mestizos eran aceptados sin ningún problema dentro de lo que era la comunidad domiciliada británica de allí. Había una cantidad importante de estos súbditos británicos que eran hijos de oficiales. Y esto, la compañía se había hecho la vista gorda, ya que necesitaba combatientes, necesitaba administradores, necesitaba gente que le fuera fiel. Y en el año de 1792, el nuevo gobernador, el general Cornwallis, que viene de Estados Unidos y tiene una experiencia americana, cuando llega a la India se da cuenta que gran parte de las fuerzas de la compañía inglesa de las Indias Orientales son mestizos. A estos señores no se les llamaba de ninguna forma y se les comienza a denominar como half caste, es decir, una media casta, y se les comienza a retirar privilegios, a retirar derechos, y esto va a ser una tendencia que se va a prolongar a todo lo largo del siglo XIX. ¿Cuál es el argumento del señor Cornwallis? No podemos mantener a estos señores con los mismos derechos que los británicos. Eso fue lo que hicieron los franceses en el 92 con la ley de igualdad de los mulatos. Ese es el argumento. Fíjense cómo llega un impacto de esta situación que debería tener, bueno, que afecta esencialmente las Américas y el Caribe, llega al otro lado del mundo. Finalmente, dos todavía. El siguiente aspecto, que también es muy importante, es desde el punto de vista de las ideas políticas. Yo les decía que después de la caída del terror se produce el giro de Termidor, la revolución de Termidor, y a partir de ese momento los republicanos americanos, desde Jefferson hasta Francisco de Miranda, etc., van a tornarse, si se quiere, un poco más conservadores. O sea, van a alejarse de las ideas del republicanismo radical y van a alegar para ello no solamente el terror, sino también el caso de Saint-Domingue. Francisco de Miranda dice: vamos a podar el árbol, no vamos a cortarlo como hicieron los franceses en Francia y en Saint-Domingue. Y esto tiene, a mi parecer, tiene gran responsabilidad en el hecho de que no encontremos en prácticamente ninguna parte, salvo el caso de Chile y de América Central, aboliciones inmediatas de la esclavitud, lo que nos lleva al último elemento de impacto de los procesos revolucionarios franco-antillanos y sobre todo de Saint-Domingue, que es las ideas antiesclavistas o las doctrinas antiesclavistas. El debate que se da sobre todo en el Parlamento británico a finales del siglo XVIII es un debate que se va a ver afectado por lo que están haciendo los franceses. Pero el impacto más fuerte de lo que pasó en las colonias francesas lleva un argumento por parte de los antiesclavistas que dice lo siguiente: fue la abolición inmediata que llevaron a cabo los sans-culottes y los jacobinos lo que generaron la destrucción de Saint-Domingue. Estos señores, los esclavos, no se les puede liberar de un día para otro. Una abolición inmediata es una locura. El mismo Wilberforce dice en el Parlamento británico en el año 1806: no están listos para ser libres. Vamos a abolir el comercio de esclavos, vamos a ver qué otras opciones de abolición gradual de la esclavitud se pueden tener, pero nunca una abolición inmediata de la esclavitud, porque es una locura. Eso fue lo que hicieron los franceses.
Este paradigma de abolición gradual de la esclavitud, que ya viene de la época de los cuáqueros, de las primeras asambleas, de las primeras sociedades antiesclavistas en Pensilvania, en Rhode Island, en Connecticut, este paradigma es el paradigma que se va a mantener, el paradigma gradual de abolición de la esclavitud, se va a mantener hasta finales de los años 20, cuando el movimiento antiesclavista se torne más radical. Pero es durante ese periodo durante el cual se producen las revoluciones hispanoamericanas. Fíjense que durante las revoluciones hispanoamericanas tenemos libertad de vientres, abolición de la trata de esclavos y otros mecanismos graduales, pero prácticamente ninguna parte de una abolición inmediata de la esclavitud. Ahí yo alego, y ese es mi proyecto actual, ya les diré dentro de algunos años cómo va la cosa. Yo pienso que la vigencia de este paradigma gradualista, potenciado por lo que pasó en las Antillas francesas, tiene mucho que ver con que, con que no se haya abolido la esclavitud de una manera súbita en otros espacios. Esto a veces puede sonar como políticamente incorrecto, ¿no? El hecho de decir la revolución haitiana impidió que se aboliera más rápido la esclavitud en distintos escenarios. Entonces fíjense, ¿no? Hay un proceso entrelazado que tiene múltiples consecuencias en distintos escenarios, ideas políticas, desde arriba, desde abajo, las doctrinas abolicionistas, y que plantea la dificultad, ¿no? de poder ver de una manera simplista el proceso revolucionario de San Domingo. Es un poco así como las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? O sea, dónde y cuándo surgen las naciones, hay todos unos imaginarios políticos que dan forma a estas naciones, y en el caso haitiano no es la excepción. Pero bueno, ya eso es otra temática y lo dejamos, yo creo que así, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Gracias.